Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un grande gozo poder estar nuevamente en estos estudios de Notimex PR, es noticia. Y pues bueno, estamos aquí como cada semana para compartirles el pan de vida, para traerles las buenas nuevas del Evangelio. Sí, en esta ocasión, ¿verdad? Como anteriormente ya nos ha acompañado nuestra hermana Leslie, ¿sí? Y nuestro hermano Israel también. Hoy no nos pudo acompañar el pastor Uriel Castro Cruz. Él se encuentra aquí cerquita en Álamo, Veracruz. Pues tuvo que ir a visitar a su familia, está con su esposa, con sus hijos. Le mandamos un saludo con mucho afecto en el amor en Cristo Jesús, deseándole que todo sea de gran bendición, que todo fluya conforme a la voluntad del Dios Altísimo. El día de hoy vamos a compartirles un tema que consideramos de vital importancia en la vida del cristiano, y es precisamente la autoridad y el poder de Dios en la vida del cristiano, ¿sí? Y pues bueno, esperamos, ¿verdad? Que como siempre, ¿verdad? Nuestro mayor deseo es que sea de bendición y de edificación para su vida espiritual. Lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que cada día conozcamos más de su palabra, que cada día crezcamos un poco más en lo que es la cuestión espiritual y que nos sigamos, ¿verdad?, alimentando de su preciosa palabra, porque muchas veces el ser humano se preocupa por alimentar su cuerpo y va descuidando la parte espiritual. Sin embargo, no debemos olvidar que somos formados, ¿verdad?, de tres partes, que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces sí es muy importante, ¿sí?, ocuparnos de la parte espiritual, y no solamente ocuparnos, sino preocuparnos también cuando hemos descuidado precisamente esa parte de nuestra vida. Entonces tenemos que ocuparnos y preocuparnos y tomar en cuenta esa palabra poderosa, ¿verdad? Cuando Jesucristo, recién salido de un ayuno de 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo, y le decía el enemigo, ¿verdad? Si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, con la finalidad de que saciara su hambre. Pero Yeshua HaMashiach, el Cristo de la gloria, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿sí?, la palabra que sale de la boca de nuestro Padre Eterno, es un alimento, ¿sí?, de vital importancia para nosotros, ¿sí?, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, que es una parte muy importante. Sobre todo, ¿verdad?, no debemos olvidar que nuestra alma es aquella que va a ir a toda una eternidad. Así es que les saludamos en el amor en Cristo, un abrazo a la distancia, y quiero mandar saludos a mi hermano, el pastor Mauricio Bautista, que nos sigue desde Honduras. Mando un saludo con mucho afecto también a la hermana Maril Sabilete, que ella también nos da seguimiento desde el país de Brasil, ¿sí? Muchas bendiciones, Marilsa. Y pues mandamos también saludos y bendiciones a la familia, ¿verdad?, que nos sigue desde Naranjos, también como siempre, como cada semana, como cada sábado, ¿verdad?, por las mañanas y en las tardes, y cada vez que estamos compartiendo, estar muy atentos, porque siempre quieren nutrir su alma de este precioso pan de vida, ¿verdad? Saludos a Miranda, a Eva, a Leslie, a Erla, Aldo, ¿sí? Y Axel, bendiciones de lo alto. Saludos al pastor David Raciel, ¿sí? Que forma parte de la Alianza de Pastores Ministerios Unidos por el Poder del Espíritu Santo. Gracias, pastor, por tu llamada. Antier estuve platicando con él vía telefónica y dice: recibí un mensaje por ahí, pastor, y el mensaje decía: ora por tus líderes. Inmediatamente me acordé de ti. La verdad, yo solamente soy un siervo inútil del Señor, pero qué bueno, mi amado hermano, que te acuerdas, ¿verdad?, del más pequeño de tus hermanos, ¿sí? Te lo agradezco enormemente, de todo corazón, que estés orando por mí, a todos mis amados hermanos, a todos los pastores, mis consiervos, que sigan orando por mí, ¿verdad?, y por toda el pueblo de Dios, por toda la iglesia de Jesucristo, para que seamos fortalecidos, para que cada día estemos más unidos, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? De lo cual nuestros hermanos pues nos van a hablar posteriormente a este programa, El Mensajero de Dios. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la primicia, ¿sí? Se va a dar la primicia de un nuevo programa que se transmitirá completamente en vivo también aquí desde Notimex,
Jóvenes para Cristo, y precisamente van a hablar acerca de eso aquí nuestro hermano Israel, nuestra hermana Leslie, y Yassi, que va a llegar más tarde también, ¿verdad?, al programa, y nos van a hablar precisamente de eso, ¿no?, del propósito de Dios en nuestras vidas, pero yo no me voy a adelantar, ¿verdad? Vamos a esperar a que ellos también nos nutran de ese precioso pan de vida, ese mensaje que traen, ¿verdad?, para todos nosotros, sobre todo para la comunidad juvenil, y esperemos, ¿verdad?, que sea de gran bendición. Pues bueno, pues yo también le quiero dar el lugar a nuestra hermana Leslie para que les pueda saludar, hermanita. Sí, pues muchas gracias, hermano. Ahora sí que otra gran bendición, ¿verdad? Estar aquí compartiendo una vez más un mensaje. Ahora sí que es muy bonito alabar, buscar de Dios, y fíjense que el enemigo, cuando un joven empieza a servir, se enoja porque Dios los está sacando de un lugar de tormento. Y el enemigo se enoja y empieza a poner tantos obstáculos para que no busquemos de Dios. Pero pues ahora sí que cuando Dios tiene un propósito, así debe de ser y hasta que se termina. Y pues bueno, la voluntad de Dios ha sido tenernos aquí nuevamente para compartir 2 mensajes de bendición a los jóvenes y a todas aquellas personas que nos escuchan. Y sé que de muchos lugares, tal vez no nos conocemos en persona, pero si nos siguen ya rutinariamente en estos programas, pues yo sé que es porque Dios está sembrando una semillita y después va a florecer y Dios va a hacer un cambio drástico en sus vidas. Y pues abrir nuestro corazón, ¿verdad?, para recibir el mensaje que Dios tiene preparado el día de hoy para compartirles. También así les dejo con mi hermano Israel. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí un sábado más, gracias a Dios. Vamos a impartirles una palabra, un mensaje que va a ser de bendición para sus vidas. Les pedimos que estén atentos, Dios va a hablar a cada uno de nosotros. No vamos a volver vacíos, como dice la palabra, vamos a dar fruto, vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros como cristianos, y pues de antemano que Dios los bendiga y que estemos atentos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén, amén, así es, gloria al Señor, qué bueno, ¿verdad?, que estemos con ese corazón dispuesto de servir a Dios, y sobre todo ustedes también allá en casita, ¿verdad?, donde se encuentren, de donde quiera que nos estén siguiendo, ¿verdad?, también esperamos, ¿verdad?, que tengan ese corazón abierto para el Señor, ¿verdad?, para poder recibir este mensaje que Dios quiere darnos a todos y cada uno de nosotros, porque Él quiere que estemos cimentados sobre la roca que es nuestro amado Señor Jesucristo, de quien nosotros tenemos que aprender, porque cuando Yeshua vino aquí a la tierra hace más de 2000 años, Él vino con un propósito, sí, muy grande, que fue el de dar su vida en sacrificio para la salvación y vida eterna de todos y cada uno de nosotros. Pero previo a eso vino a darnos una enseñanza, ¿sí? Vino a legarnos algo bien importante, y el legado de Él fue precisamente el Evangelio, que el Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, y vino a enseñarnos precisamente, ¿verdad?, a través del Evangelio, cómo es que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Y bueno, Él después, ¿verdad?, de que viene y discipula a sus seguidores, ¿verdad?, hace discípulos y hace apóstoles, porque después de discipularlos, pues toma a algunos como apóstoles y los envía precisamente a repartir ese mensaje precioso, ¿verdad?, de salvación, de esperanza, ¿sí?, para que realmente nosotros estemos en una nueva vida, una vida en Cristo, una vida nueva, una vida mejor. Y bueno, pues entonces él nombra una gran comisión, ¿sí?, según Mateo capítulo 28, y los envía, dice también, ¿verdad?, a sus 11 discípulos, dice que ellos fueron, ¿verdad?, enviados. Sí, dice que cuando le vieron a Jesús le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, para que no dudaran, dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos lo primero que dice Yeshua
¿sí? Dice, toda potestad, ¿sí? Potestad significa autoridad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús recibió de parte del Padre Eterno toda la potestad, toda la autoridad, no solamente aquí en la tierra donde ya andaba ministrando, donde andaba compartiendo, donde andaba dando enseñanza, sino que Él viene y les aclara que Él había recibido potestad precisamente también allá en el cielo, de donde Él había bajado, ¿sí? Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y hay otra porción donde también Él señala que también recibe la potestad aún debajo de la tierra, ¿sí? Por eso dice en Colosenses también que Él es el príncipe, que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, ¿sí? Por eso ahora sabemos, ¿verdad?, que aún el mayor principado que pudiese haber dentro del ejército, ¿verdad?, de demonios, que es Satanás, vaya, al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, no es nada, porque Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ¿verdad?, Jesús el Salvador, Él es la cabeza, ¿sí? Él está por encima de todos ellos, de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad, ¿sí? ¿Sí? De todo aquello, ¿verdad?, que se presente, Él es la cabeza. Entonces, Él ahí menciona a sus discípulos que no tenían por qué dudar, que no tenían por qué tener miedo, porque Él había recibido precisamente esa potestad, esa autoridad, y no la había recibido pues de cualquier persona o de cualquier ser. O sea, Él estaba aclarando que había recibido toda potestad en el cielo. ¿Y quién está gobernando desde los cielos? Desde el tercer cielo, pues nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Pero dice, a mí me dieron toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Obviamente que estábamos en el entendido y seguimos en el entendido que quien le dio esa potestad, pues es el Eterno, ¿sí? Por lo cual no hay duda de que Jesús es el Todopoderoso, que es el Dios viviente, que vino aquí a la tierra, ¿verdad?, cumpliendo con la profecía, y vino a enseñarnos ese evangelio basado en el amor, el perdón y la misericordia. Un evangelio que muchas veces el ser humano rechaza, ¿sí? El ser humano ensimismado en su egolatría, en que yo soy, yo puedo, yo esto, yo lo otro, se convierten en el yo-yo y se les olvida que el único yo soy, el que soy, es Jehová de los ejércitos. Entonces muchas veces rechaza el evangelio, ¿sí? Se cree autosuficiente el ser humano y cuando ya no puede más con la carga, entonces suelta la piedra, ¿verdad? Y si le cae, ¿verdad?, a lo mejor en el dedo meñique y sale llorando, gritando y clamando al Dios viviente, Señor, ayúdame, ¿sí? Ya cuando no puedes, cuando le pide la ayuda al Eterno y le dice, Señor, ayúdame, ¿dónde estás? Perdóname, ¿sí? Y es cuando realmente reconoce que necesitamos todos de Dios, ¿sí? Bendito sea el Señor, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios, lejos de molestarse, al contrario, aprecia que sus hijos le reconozcan. Cuando hay alguien que experimenta un arrepentimiento genuino y verdadero, entonces Dios voltea su rostro, se inclina y ve verdaderamente a aquel que está clamando, ¿verdad? Y que ve su corazón sangrar, que ve un corazón dolido, un corazón contrito y que está verdaderamente arrepentido de haberle ofendido, ¿sí? Entonces Dios voltea, ¿verdad?, a vernos, ¿sí? Bendito sea nuestro Padre, y no nos niega la ayuda, ¿sí? Él viene, ¿verdad?, y nos ve que estamos tirados, nos levanta, nos limpia, nos sacude, nos viene y nos pone ropas nuevas, ropas blancas de lino fino, ropas de santidad, ¿sí?, ropas sacerdotales, y bueno, pues ahora sí andamos bajo su cobertura y bajo la gracia de Cristo Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, desde ahí que Dios siempre nos cuida, que Dios siempre nos guarda, y que Jesús, ¿verdad?, recibió todo el poder, que recibió toda la autoridad. Pero quiero decirles, hermanos, Israel, Leslie, que no solamente Jesús recibe esa autoridad, ese poder, ¿sí? Porque nosotros, si lo creemos realmente, vamos a ir entendiendo que también podemos recibir de parte de Dios ese poder, esa autoridad. ¿Y quién nos lo vino a decir? Jesucristo. Dijo que el que creyere, ¿sí?, dice, todas esas señales le seguirán. O sea, las señales que él hacía, los prodigios y los milagros, dice, al que cree, ¿sí?, al que creyere, todas esas señales le seguirán. O sea, que lo que él estaba haciendo,
Si ese poder de sanidad, de orar por alguien y sanarlo, por el leproso, ¿verdad? Por el ciego, por el paralítico, dijo Jesús que nosotros podíamos hacerlo. Pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué muchas veces no podemos? Como que falta algo ahí, ¿sí? Y eso lo vamos a ir analizando, ¿eh? Pero bueno, Dios nos da ese poder, Dios nos da autoridad, y no precisamente a partir de que Jesucristo aparece en la tierra, ¿no? Sino mucho tiempo atrás, vemos, ¿verdad? Desde el principio, si nos vamos al Génesis, vamos a darnos cuenta precisamente, gloria al Señor, ¿sí? Nos damos cuenta que en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice el Elohim, ¿sí? Dice Dios, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, dijo Dios, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, y vamos a dejar que él señoree. Señorear quiere decir gobernar, ¿sí? O sea, le dio al hombre la autoridad para gobernar sobre toda bestia, sobre todo animal, sobre todo, o sea, tú aquí te vas a enseñorear, ¿sí? Vas a gobernar. Pero obviamente también el hombre en el huerto del Edén cometió un error, ¿sí? Juntamente con la mujer, ¿verdad? Cometieron un error gravísimo y bueno, por eso es que fueron desechados, ¿verdad? Y bueno, la consecuencia es que estamos aquí. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero bueno, somos bien bendecidos y vemos, ¿verdad?, cómo Dios desde un principio se manifiesta con poder y gloria, con benevolencia, con bondad, ¿sí? Y de una manera misericordiosa, y que bueno, le quiere dar todo a su creación, a sus hijos. Vemos que ha dado el poder, le dio gracia a su siervo José, ¿sí? Hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Y qué sucedió? Que llegó a Egipto, a un país extranjero, a una tierra extranjera. ¿Y qué hizo Dios con José? Lo puso como gobernador, ¿sí? Le dio autoridad, le dio poder. ¿Qué pasó con Elías? Elías era un hombre, ¿sí?, que tenía una comunión con Dios muy estrecha, era un profeta de Dios. Elías hizo descender fuego del cielo. Elías fue aquel que hizo que dejara de llover durante 3 años y medio, y volvió a orar y volvió a llover. Ese es el poder que había recibido de parte de Dios. ¿Y Elías quién era? Dice la Biblia que era un hombre con pasiones semejantes a las de nosotros. O sea, no tenemos por qué limitarnos. Bueno, es que Elías era un profeta y yo tengo mucho pecado, fallo mucho, de repente tengo malos pensamientos y por mi culpa. No. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, mi amado hermano, ¿verdad? Pero Elías le creyó al Señor, se sacudía esos demonios que lo perturbaban, doblaba rodillas, se metía en la presencia de Dios, se sumergía en el fuego del Espíritu Santo, se empoderaba. Bendito sea Dios. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Retó a los profetas Baales y le dijo, a ver, ustedes hablen con su Dios. ¿Sí? Quedaron, ¿verdad?, en que iban a demostrar quién era el Dios real, y hacían holocausto, hacían ofrenda, ¿sí? Y le decía, háblenle a su Dios, háblenle más fuerte, decía Elías, se burlaba de ellos, tal vez esté durmiendo o esté ocupado, háblenle, grítenle, Y cuando le toca el turno a Elías de hacer su holocausto, ¿qué dice? Antes de hacer descender el fuego, ¿verdad? Y échenle agua, y échenle más agua, ¿sí? O sea, él seguro que tenía una conexión, que su corazón estaba alineado al corazón de Jehová, de la misma manera que su siervo, ¿verdad?, David, el rey David. David era de un corazón conforme al de Jehová. Entonces Elías sabía que tenía su corazón alineado al corazón de Jehová. Y nosotros como cristianos debemos de tener nuestro corazón alineado al de Jehová, para que cuando nosotros clamemos, Jehová escuche e incline su oído. Es mi siervo, es mi hijo el que me está hablando, ¿sí? Qué hermoso es cuando vemos todos estos pasajes bíblicos y nos demuestra cómo Dios ha dado poder a su pueblo. Pero ¿por qué?
hay fallas, porque muchas veces nos distraemos, ¿sí? Quitamos la mirada del Eterno y ponemos nuestra mirada en las circunstancias, ¿sí? Lo mismo le pasó al apóstol Pedro, cuando ve caminar sobre las aguas al maestro, a Yeshua, le dice: maestro, si en verdad eres tú, ordena que yo vaya a donde tú estás. O sea, como que dudaba. Ya desde ahí estaba diciendo: si eres tú, o sea, dudaba, le estaba faltando la fe. Y quiero recordarles, hermanos, hermana Leslie, hermano Israel, que Pedro no era cualquier discípulo. Pedro era de los más cercanos al Cristo, ¿sí? Y Pedro fue uno de los discípulos con mayor unción, con mayor poder. Hasta hay un canto que dice, ¿verdad?, que con la sombra, ¿verdad?, que de Pedro sanaban los enfermos, ¿sí? O sea, así era el poder que había recibido de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Que él comienza a caminar, recibe el poder de parte de Cristo y comienza a caminar sobre las aguas, pero el viento era fuerte. Entonces él viene y se distrae, voltea a ver la circunstancia, quita la mirada del Cristo y voltea, se distrae, tiene miedo y se hunde. Y se hunde. Pero él recibió el poder, ¿sí? Él recibió el poder. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el poder de Dios? Dios nos da poder. ¿Por qué el cristiano se padece tanto? ¿Sí? A veces porque Dios lo permite, pero a veces porque el mismo cristiano lo busca. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué el cristiano, ¿sí?, en lugar de hacer lo que hizo Pedro, Señor, ayúdame? ¿Por qué el cristiano se mueve y se sigue hundiendo? ¿Sí? ¿Dónde está el poder que recibió de parte de Dios? ¿Por qué no usa el poder y la autoridad de Dios? Y es lo que tenemos que ir analizando, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero que ustedes me digan qué opinan de todo esto. Hermana Leslie, ¿qué me puede decir al respecto? Bueno, pues en una cita de nuestra Biblia en Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La voluntad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Pero la voluntad no es del hombre, sino de Dios. Dios es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que nuestros ojos pueden apreciar. Y bueno, un punto que usted estaba tomando y muy cierto, de que a veces las personas por su propio arrogancia o desconocimiento, ¿verdad? No echan a andar el poder que Dios nos ha dado, y cuando están en algún problema o alguna situación, como dice usted, en lugar de clamar a nuestro Dios, lo primero que hacemos es ver nada más lo que tenemos alrededor, más no alzar la mirada, y empezamos a ver las dificultades y nos empezamos a hundir. Y bueno, muchas veces hemos escuchado a muchas personas decir: es que así fue la voluntad de Dios. Y realmente pues no fue así. De hecho, hay un libro que, bueno, yo hace rato me estaba preguntando, hay libros en lo terrenal que los hombres los han escrito, pero la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Entonces, si un libro, hay personas que dicen, lee un libro, hasta en la escuela te lo dicen, para que tengas mejor comprensión, para que tengas facilidad de habla, para que tengas más conocimiento, para que veas las cosas de diferente manera. Si eso puede hacer un libro terrenal, ¿qué es lo que no puede hacer entonces la Biblia? Si es inspirada por Dios, te da un conocimiento más allá de lo terrenal que un ser humano puede tener aquí. ¿Y por qué no llegamos a ese 100% el ocupar nuestro cerebro? Es porque no conocemos realmente la bendición
que Dios nos ha dado. Y más que nada porque no sé si se dan cuenta, hay personas que tal vez tengan alguna dificultad, alguna enfermedad o les falta alguna parte de su cuerpo. Aún así no se dejan derrotar y siguen luchando por lo que quieren. Y si se dan cuenta, a veces son más acreditadas esas personas que uno que tiene todo, porque a veces nos gana la flojera, porque a veces nos gana que, ay, que no lo vamos a hacer y que, ay, es que no lo entiendo. Porque tú mismo te estás minimizando y no sabes el poder que Dios te ha dado. Amén. De poder caminar, de poder hablar, de poder moverte, de poder ver, de poder pensar. Ese es un gran poder también que Dios nos ha dado. Hace poco, la semana pasada, estaba con un amigo, un conocido del trabajo, uno de los líderes, que así se les dice en esa industria. Me estaba leyendo un libro, un pasaje de un libro muy bonito, la verdad, y se me quedó grabado. Yo no lo he leído, pero la verdad lo quiero leer, porque si un libro terrenal nos habla de Dios, y hay muchas personas que a pesar de que dicen estoy en lo terrenal y no se dan cuenta de lo que realmente Dios tiene para ellos, porque en un simple libro que escribió un ser humano habla del poder que Dios nos ha dado como sus hijos, tanto por ser una creación, porque somos bendición al estar en este lugar, a estar en el mundo, al compartir con alguna familia. Este libro se llama El milagro más grande del mundo. Hay una parte en donde dice que las personas, es como un tipo poema en donde Dios le habla a la persona de todos los poderes que tiene en sus manos, que Dios nos ha dado y que los echamos en saco roto y que no queremos ver la grandeza que Dios nos ha dado. Y Dios dice en una parte, a veces me haces culpable de lo que a veces te pasa, diciendo, fue voluntad de Dios, mas esa no fue mi voluntad, fue decisión tuya por lo que estás pasando. Porque en su palabra dice que la voluntad de Dios es que ninguno de sus pequeñitos se pierda, y la voluntad de Dios es darte todo, todo como un papá que viene y da lo mejor por su hijo. Así es cuán más nuestro Padre Celestial, que nos da todo a beneficio y nos dice, tú tienes bendición, tú tienes esto, tú tienes el otro. Hay personas que a veces no lo tienen, pero por misericordia de Dios tú lo tienes. Y muchas personas no sabemos agradecer, donde dicen, no, pues es que estoy pasando esta dificultad, pero pues ya ni modo, fue voluntad de Dios. Y Dios dice, pero si fue la decisión que tú tomaste, mi voluntad era otra, que realmente tú buscaras y entendieras mi mensaje y que vieras la grandeza que he puesto en ti y ese poder, porque en su palabra dice, cuando le dijo a sus discípulos que les estaba dando el dominio, que les estaba dando el poder de sanar enfermos, de levantar Amén. paralíticos, de exhortar, de todo. Dios sigue levantando a sus discípulos, pero si uno no se deja o si uno se minimiza diciendo es que yo no puedo, yo no creo y todo eso, ¿cómo crees que ese poder que Dios te ha dado va a fluir? No se puede, porque uno, como dice, los pensamientos tienen poder y hay otras personas que dicen, es que yo no puedo, y tú mismo te estás haciendo creer que no puedes o que no entiendes o que no sabes, pero Dios te ha dado un cerebro, te ha dado una capacidad enorme que a veces no lo echamos a andar, a veces no sabemos las bendiciones que Dios nos pone y teniendo el buffet completo, hermano, Amén. a veces no sabemos ni por dónde empezarle o a veces hasta el enemigo nos dice es veneno y no lo comas, pero el Dios dice es una bendición y quiero que tú lo tomes porque todo esto es para ti y nosotros no lo hacemos, no nos lo creemos y no tenemos esa fe, esa voluntad de creer en nuestro Padre y de echar a andar el poder que el Señor nos ha dado. Así es, hermana, así es, claro. Bien has dicho, ¿no? Y bien acertado la persona que escribe ese libro, ¿no? Porque, como te comentaba, hace un momento les decía, ¿verdad? Hay cosas que Dios permite, ciertamente, Sí. pero hay cosas que el hombre busca. Entonces, ahí están las consecuencias, ¿no? Y sí, o sea, Dios nos da muchas bendiciones, pero a veces no tomamos de ello, ¿sí? Porque
el ser humano muchas veces escucha más la voz de Satanás que, Sí, eso sí. que atentamente a la voz de su Señor, de su Dios Jehová. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir, hermano? Sí, un punto muy importante que usted, pastor, tocaba al principio es de que Jesús obtuvo esa autoridad por parte de Dios, y lo que usted mencionaba era que esa autoridad es transmitida hacia nosotros. Como cristianos, al seguir a Jesús, somos imagen y semejanza de Él, imitamos hacer lo que Jesús hacía, porque Amén. obviamente nosotros no somos para nada igual a Jesús. Jesús es santo, es perfecto, y nosotros sí cometemos muchos errores, pero más sin embargo, cuando estás en el camino tratas de imitarlo, tratas de seguirle, tratas de mantenerte, de esforzarte, etc. Y a través de esto nosotros obtenemos la autoridad que Jesús obtuvo en algún momento, que Jesús sigue teniendo hoy en día más bien. Entonces nosotros también nos adueñamos de esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Viene el desánimo, viene la prueba, viene la lucha, viene el problema, viene la mentira, viene el chisme, el problema que se pueda presentar, y es cuando nosotros caemos. Y en vez de adueñarnos de esa autoridad, no permitimos que el enemigo tome posesión y que él sea el que tenga la autoridad de saber qué es lo que va a pasar, que él tenga la autoridad de decidir lo que él va a decir que pase. Y no, nosotros es cuando más debemos de poner oración, doblar rodillas, clamar a Jesús para decir: Jesús, con la autoridad que tú me has dado, con esa autoridad voy a vencer estos problemas. Con la autoridad que tú me has dado, con esa autoridad voy a desechar la enfermedad que ha llegado a mi cuerpo. Con la autoridad que tú me has dado, con esa autoridad voy a desechar las obras del enemigo. Pero ¿qué pasa? A veces, como lo mencionaban ustedes, creemos que la voluntad de Dios era eso, que nos quedemos ahí en medio del problema, que nos quedemos en medio de la lucha y le echamos la culpa a Dios, le decimos: ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué permites que me pase esto si te estoy sirviendo? ¿Por qué permites que me pase esto si trato de hacer lo bueno? Pero ¿qué pasa? Pensamos que esa es la voluntad de Dios, pero no, la voluntad de Dios no era que te quedaras ahí estancado en ese problema. La voluntad de Dios no era que te rindieras en medio de esa lucha. La voluntad de Dios era que en medio de esa lucha tú salieras triunfador. La voluntad de Dios era que en medio de esa lucha tú salieras con la victoria. La voluntad de Dios era que en medio de esa enfermedad tú te levantaras y fueras de bendición para la vida de muchas personas y de testimonio para la vida de muchos. Pero nos confundimos. ¿Por qué? Porque a veces le echamos la culpa a Dios, porque descuidamos nuestra vida espiritual, porque viene el pecado a nuestras vidas, y en vez de acercarnos a Dios, nos vamos confundiendo con ese pecado y nos vamos envolviendo en las garras del enemigo, porque sabemos que el diablo ha venido para matar, para destruir, para robar todo aquello que quiera ser bueno para Dios. Pero es ahí donde tú te tienes que levantar y decir: no, yo tengo la autoridad como hijo de Dios de levantarme en medio del problema. Tengo la autoridad como hijo de Dios de levantarme en medio de la lucha, de la enfermedad, de la dificultad, y voy a salir triunfador. Recuerden lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tienes que decirlo con autoridad. Porque ¿qué pasa, pastor, si usted me dijera: hijo, ¿me puedes pasar eso, porfa? No lo dice con una autoridad. Que usted me dijera: hijo, por favor, ¿me podrías traer eso? Es una autoridad donde tú dices: no, sí lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo estás dando con autoridad. Tu forma de expresar, de decir, de ver las cosas, es la autoridad que puedes ocupar a través de las situaciones que se te van presentando. Tú tienes que decirle a la enfermedad: te vas en el nombre de Jesús de mi cuerpo. No Amén. tienes ni parte ni suerte de mi vida. Tú tienes que decirle al problema: te vas de mi familia, te vas de mi casa, te vas de mi vida, pero con autoridad, porque esa es la autoridad y dominio propio que Dios te ha brindado por ser su hijo. Así es cierto. O sea, nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús, pero muchas veces cuando estamos dentro de la tribulación, como que se nos olvida, como que viene el enemigo, ¿verdad? Viene el chanclas y nos abofetea, nos mete 2, 3 cachetadas y caemos, ¿sí? Pero cuando recordamos que realmente somos hechura de Dios, ¿verdad? Que somos hechos a imagen y semejanza del Eterno, pues nos levantamos y ahora sí, véngase al siguiente round, ¿no? Y estamos preparados para pelear porque somos guerreros del ejército de Jehová. Y sabemos que el que nos levanta con su diestra de poder,
pues es precisamente el Eterno, es nuestro Padre Celestial, aquel que nos hizo, ¿verdad?, con sus preciosas manos y que está pendiente siempre de nosotros, pero que quiere que realmente seamos fieles, porque no podemos, ¿verdad?, pedirle todas las bendiciones si no somos merecedores de esas bendiciones, ¿sí? Porque para poder recibirlas, pues también tenemos que ganárnosla, ¿no? Sí, y hablando precisamente de la autoridad, pues nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad?, que hay dos tipos de autoridad precisamente, ¿sí? Hablando de la autoridad, está la autoridad delegada, que es la autoridad que Dios nos da, y está la autoridad ganada, ¿sí? Por eso muchas veces no funciona, como que no acciona el poder que Dios le da al cristiano. Hay cristianos que batallan en esa área, y creo que todos podemos batallar, pero hay quienes batallamos menos, ¿sí? Porque de que batallamos, todos batallamos, porque o sea, realmente cuando estamos en Cristo, cuando vivimos una vida realmente cristiana, vamos a tener luchas constantes y terminamos una lucha y seguimos avanzando, caminamos 2 o 3 pasos y ya nos encontramos con otra lucha, ya nos encontramos con otro contendiente, ya nos encontramos con otro enemigo, con otro soldado del diablo, ¿verdad? Con otro demonio que nos está perturbando, que nos quiere robar la paz, que nos quiere robar la bendición, que nos quiere robar la salud, que nos quiere robar el trabajo, que nos quiere robar lo que Dios con tanto amor nos da. Y si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, pues claro que nos va a robar. Pero cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y peleamos en el nombre de Jesús y recordamos que somos guerreros, que Jesús nos dio precisamente la armadura de Dios, que nos dio, ¿verdad?, el escudo de la fe, que nos dio, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad?, como espada, que nos dio el yelmo, ¿verdad?, o sea, todo lo que Él nos da, ¿verdad?, para protegernos y lo usamos de una manera correcta, claro que nos vamos a levantar en victoria, ¿sí? Igual vamos a recibir a lo mejor 2 o 3 golpes, vamos a salir tal vez con algún rasguño o con alguna herida, pero también sabemos, ¿verdad?, que esas heridas van a ser sanadas y cicatrizadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros como cristianos debemos recordar, que nuestra confianza debe estar siempre en el Eterno, en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque Jeremías capítulo 17 dice algo bien importante en el versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay personas que se han apartado, que han apartado su corazón de Dios, y Dios dice claramente: maldito el varón que confía en el hombre, porque muchas veces el hombre, el ser humano, lejos de clamar, de orar, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? Pide ayuda con el vecino, pide ayuda con la vecina, pide ayuda con el de atrás, con el de enfrente, con el compañero del trabajo, con el compañero de la escuela, ¿sí? Y busca a la comadre, al compadre, los remedios que esto y que lo otro, ¿no? Y no se acuerda de Dios hasta el final, y a regañadientes, y como que no quieren buscarle, ¿sí? Vamos, te invito a la iglesia. No, es que ahí no, son bien religiosos y lloran y gritan, son bien... No, yo con los aleluyos no quiero nada, ¿sí? Pero ya como que se ven, bueno, pero es que también dicen que ahí hacen milagros, ¿verdad? Bueno, voy a ir por el milagro, ¿sí? Y van por el milagro y reciben el poder de Dios, Dios los sana cuando están enfermos, ¿verdad? Dios les da el trabajo cuando tienen mucha familia, ¿verdad? Y muchas deudas que saldar, saldan las deudas, tienen dinero para mantener a sus hijos, a su esposa, ¿sí? ¿Y qué hacen? En lugar de seguir buscando de Dios, vienen, se dan la vuelta y se apartan, le dan la espalda a Jesucristo. Pero eso no es nada nuevo, sabemos que eso siempre ha pasado. Jesucristo sanó también 10 leprosos, de los cuales nada más uno iba ya con los demás, ¿verdad? Y se regresó en el camino y se regresó a darle gracias al Señor. Y dice: oye, ¿y los otros 9? Porque yo recuerdo que sané 10, ¿sí? Yo tuve suficiente poder para sanar a 10. ¿Y dónde están los demás? Pues muchas veces somos malagradecidos y decimos que amamos a Dios. Qué tremendo cuando descubrimos la verdad, porque sabemos la verdad, pero mucha gente no nos gusta que nos digan la verdad, ¿sí? Pero es necesario, dice el Señor, que hablemos con la verdad, porque la verdad es aquella que nos hace libres. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad viene y en la espada entra. La palabra de Dios entra, es una espada de doble filo, corta de los 2 lados, hiere, duele, ¿sí? Pero saca todo lo que nos sirve. Y al final de cuentas, pues vamos a sanar, ¿sí? Pero es muy importante esta palabra porque dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Dios no nos manda maldiciones. El mismo hombre se maldice a sí mismo al confiar en otro hombre, ¿sí? En lugar de confiar en Dios, voy a confiar en un hombre, en mi vecino, en mi vecina.
No, Y lo peor es que el hombre te va a fallar. exactamente. Y muchas veces decimos, no, yo voy con tal persona, ese nunca me falla. Y cuando menos lo esperes es cuando te falla y el problema más grande. Les voy a poner un pequeño ejemplo que causa risa. Usted creo que conoce a mis sobrinos Ever y Juan, Sí, Gatito. sí, a los niños. Bueno, pues Juan come más que Ever, o sea, mucho más. El niño de hecho hasta subió de peso porque sí ha estado comiendo mucho. Entonces yo un día compré cena y ellos ya habían cenado, pero me acompañan, compré cena, llegué a la casa otra vez, me sobraron 2 tacos y ya yo ya me sentía lleno. Y le digo a Juan, como usted dice, confiando en el hombre, Juan, el que nunca me va a fallar, dije, Juan, cómete esos 2 tacos, porfa, porque ya me llené y yo sé que tú te los comes. Ah, pues el que nunca me iba a fallar, me falló. Me dijo, no, ya no me cabe nada, dice, ya no puedo. Y viene mi primo Ever y dice, pero yo sí me los como. O sea, el que menos comía fue el que se los terminó comiendo. Así Y el es. que más comía y que yo le tenía fe, por así decir, fue el que me falló. Sí, 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 suceden ese tipo de anécdotas, ¿no? Y así es lo que sucede, ¿no? Todos nosotros tenemos que confiar en Dios, tener nuestra mirada en Él, porque dice, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, nosotros somos carne. O sea, que dijera, bueno, voy a poner carne, o sea, voy a poner a Leslie por mi brazo derecho. Cuando mi brazo derecho, cuando mi confianza, cuando mi ayudador, cuando mi salvador, cuando mi proveedor, cuando mi sanador, cuando mi todo debe de ser Dios. ¿Sí? Y de repente vengo y no, pues es que Leslie, yo le hablo a tal hora y aquí está. Además, ella es la que llega siempre temprano, llega antes que todos. Yo sé que ella no me falla, ¿sí? Ella se levanta temprano, no se queda dormida como Israel. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Y qué sucede, no? Que a lo mejor, bueno, ay, ahora no vino y me quedó mal, ¿no? O sea, suceden ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que precisamente nos da su palabra para que nosotros aprendamos, ¿no? Sobre todo también cuando tenemos tribulación. Yo he tenido muchos ataques, muchas luchas en cuestión de enfermedad y de repente me siento bien atribulado, me he sentido atribulado, pero me he levantado en el nombre de Jesús. De repente el enemigo me ha atacado, me ha mandado demonios y por la cuestión de la condolencias y luego picazón en todo el cuerpo. Hubo un momento que dije, esto no es una enfermedad, esto es un ataque espiritual. ¿Sí? Y empiezo a recordar, no, pero si Dios me dio autoridad, no, yo tengo autoridad, pero yo tengo autoridad. Y empiezo a hablar, pero yo tengo autoridad, Dios me dio autoridad, Dios me dio autoridad, y Dios me da la autoridad, y empiezo a hablar, y comienzo a orar, y me toma el Espíritu, y empiezo a hablar en lenguas, y me empieza a ministrar el Espíritu Santo, y me levanto, y estuve un rato orando, alabando a Dios. Terminé cantando gloria al Señor, no podía levantarme de la cama, no podía caminar, pues terminé saltando y danzando para el Señor y no sentía nada, gloria a Dios. Mis pies me dolían, se me quitó todo, la picazón, todo. ¿Por qué? Porque tomé el poder de Dios, porque el enemigo me había tumbado, pero recibí la administración del Espíritu Santo y Dios me dice, recuerda que yo te di poder. O sea, usa tu poder. Los discípulos de Jesús, mis amados hermanos, cuando les llevaron un joven endemoniado para que lo liberaran y no pudieron, estaban discutiendo, ¿verdad? Ellos con el padre del joven, cuando llega Yeshua y lo ven a lo lejos y todos van emocionados, se abalanzan sobre el maestro, pero él ya había visto, dice, ¿qué disputan con ellos, con mis discípulos? ¿Qué están disputando? Y dice que uno entre la multitud se levanta, que era el padre del joven. Traje a mi hijo para que lo liberaran porque tiene un demonio que lo atormenta, que lo tumba, que lo echa al fuego, que procura matarle, que esto y que lo otro, y que echa espuma por la boca, etc. Y no pudieron. Jesús como que no pudieron, como que se molestó, ¿verdad? Si ya les enseñé. Y le dice, ¿cómo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, yo ya me tengo que ir y ya les enseñé qué es lo que está pasando. Se supone que ustedes son los que me van a representar aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Que viniera Jesús y nos enseñara y tronáramos en el examen. Ni con 6 ni de panzazo pasáramos. Pero maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque dice la Biblia que lo tomaron aparte allá en la casa. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? De cierto os digo que este género no sale sino con ayuno y oración.
O sea, les faltaba orar, les faltaba ayunar, les faltaba prepararse para la guerra. Les había dado el fusil, pero un soldado no va a la guerra nada más porque le dan el fusil. Tienen que ir a la diestra, al entrenamiento, ¿sí? Y ellos habían recibido el poder, pero como que les faltó creer. Porque dijo Jesús que al que cree todo es posible, ¿verdad? Ahí dice, precisamente en Marcos 9, dice, al que cree todo le es posible. O sea, yo les di la autoridad, sí les di el poder, pero ustedes tienen que trabajar en eso. Nosotros tenemos poder de parte de Dios. ¿Por qué muchos cristianos no pueden liberar y tienen miedo a hacer liberaciones a los endemoniados? A mí me han mandado muchos endemoniados y gracias a Dios que el Señor obra, porque yo no soy el que lo hace, es Dios, y a mí no me da miedo. Muchos endemoniados, poseídos, esos que se retuercen feo y les cambia la voz. Y yo no tengo un equipo grande de ministradores para liberar. Mi madre y yo, uno que otro hermano que a lo mejor está ahí, el pastor Uriel cuando está conmigo, pero a mí me han llegado con endemoniados en la noche, en la madrugada. Hasta amarrados me han llevado los endemoniados. Sí. Y hay pastores que no quieren hacerlo porque tienen miedo a endemoniarse, porque tienen miedo, porque no se preparan, porque no ayunan, porque no oran, porque no tienen comunión con Dios, porque solamente predican acerca de la prosperidad, de que pacta con Dios, ponle aquí, ponle allá, haz una ofrenda de amor, una ofrenda especial, puro billete, puro negocio. Ya no son siervos de Dios, son siervos del diablo. Qué tremendo. Pero Dios nos dice que tenemos que predicar la verdad, que le enseñemos a la gente no tiene que pagar. La gente no tiene por qué estar pagando para que lo sanen, porque hay lugares, disque centros cristianos, donde les venden hasta las oraciones. Si nosotros tenemos el acceso directo, ya no tenemos que ir con el sacerdote como antes, con el levita. Señor sacerdote, te traigo aquí el borrego, te traigo la vaca, ¿no? La ternera, los palominos, para que los des en sacrificio y ofrendes al Señor para que me sane, para que perdone mis pecados, para esto y luego no. Nosotros tenemos acceso directo con Dios a través de la oración y desperdiciamos esa gran bendición. Por eso es que tenemos que dar la verdad, para que la gente no sea estafada, porque nosotros, si realmente amamos a Dios, si realmente le hemos creído, si realmente le entregamos nuestra vida, vamos a tomar ese poder, ese regalo de parte de Dios, esa autoridad, y entonces nosotros nos podemos empoderar y podemos orar, podemos clamar, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que le daba poder para echar fuera demonios, nosotros podemos echar fuera demonios. Que le daba poder para liberar, nosotros podemos liberar. Que le daba poder para sanar, nosotros podemos sanar. Que le daba poder para hollar escorpiones, para hollar serpientes, para destruirlos, nosotros también podemos hacerlo. ¿Sí? Esos demonios podemos destruirlos, echarlos fuera al lago que arde con fuego y azufre, a lugares secos y desérticos donde pertenecen. Tenemos la autoridad para mandarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque todo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque yo solo no soy nada. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús, del Cristo de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es cabeza de todo principado y de toda potestad. Pero nosotros tenemos que tomar realmente la palabra como debe de ser, vivir la palabra, no andar jugando el cristianito, vivir la palabra realmente, tomar esa autoridad en el nombre de Jesús, empoderarnos, ¿sí? El enemigo creía que Jesús estaba débil cuando ayunó 40 días y 40 noches. Porque dice, después de ayunar 40 días y 40 noches sintió hambre. ¿Sí? Y el enemigo dijo, ahorita lo voy a agarrar blandito. Si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sorpresa cuando dijo, no, estás equivocado, chanclas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él no estaba débil. Sí tuvo hambre, porque eran 40 días y 40 noches sin probar bocado. ¿Sí? Sin beber agua, pero él salió empoderado, lleno del poder del Espíritu Santo, y nosotros podemos empoderarnos de la misma manera, pero al que cree. Si no lo creemos, no pasa nada, vamos a seguir ahí estancados y hundiéndonos como Pedro se hundía después de salir de la barca y se distrajo, quitó la mirada de Dios, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, y vio las adversidades, ¿sí? Vio las circunstancias y quitó la mirada del que todo lo puede. Pero si nosotros volvemos nuestro rostro a Jehová y dejamos de andar viendo los defectos de la iglesia,
Que porque la hermanita, mira cómo viste, que mira cómo está, que llegó tarde, que trae chicle, que no trae chicle, que se peinó, que no se peinó, que mira el hermano, que eso. Si dejamos de andar tirando el veneno y realmente comenzamos a amarnos cumpliendo con el mandamiento de Jesucristo y estamos realmente unidos, entrelazados, vamos a ser una iglesia fuerte y poderosa. Pero si vamos a estar distrayéndonos a ver qué es lo que hay, si las sillas están limpias, si el pastor se volvió los zapatos, si estamos viendo todo eso, en lugar de estar viendo a Dios, no vamos a progresar. Al contrario, no solamente vamos a quedar estancados, vamos a seguir hundiéndonos cada día más. Pero si nosotros nos levantamos en fe, ¿sí? Nos sacudimos todo aquello que nos estorba, todo ese polvo, todos esos demonios, ¿sí? Con autoridad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Porque tengo autoridad, me levanto con poder, no solamente tengo poder para ser libre y para ser sano, para levantarme con autoridad. Muchos batallamos, ¿sí? Pero no nos quedamos quietos. Porque el enemigo nos ataca. Y no nos ataca nada más por estar acostado, nos ataca porque sabe que nos gusta trabajar y que hablamos la verdad, que le quitamos la máscara a esos demonios. ¿Sí? Es cuando el enemigo nos ataca. ¿Sí? Y nos ataca más y más y más, pero nos levantamos y compartimos y predicamos eso. ¿Sí? No nos quedamos quietos, porque sabemos a quién nos debemos. Yo sé muy bien en qué Dios he creído y yo creo que ustedes también, mis amados hermanos. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Empoderarnos, ver los errores de los demás, ¿sí? No para criticarlos, no para juzgarlos, no para condenarlos, sino para aprender. En este caso vemos los errores de los discípulos de Jesucristo, ¿sí? Que habían recibido el poder de parte de Dios, habían recibido la autoridad de parte de Jesucristo, pero les faltó creer, les faltó orar. Si hubieran creído, se hubieran puesto a orar, doblar rodillas, vamos a orar. ¿Sí? Cuando Jesús se fue, cuando ascendió a los cielos, les dijo, me voy a ir. ¿Qué hacemos, Señor? Vayan a Jerusalén, quédense en el templo, no se muevan de ahí, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los que obedecieron, estuvieron en el templo adorando y glorificando el nombre de Dios, y el tiempo que estuvieron ahí fue de gran bendición, porque entonces, sí, se cumplió la palabra. Posteriormente fueron empoderados, recibieron el poder, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Y eso es algo muy valioso. La obediencia trae bendiciones. ¿Amén? ¿Hermana? Sí, pues eso sí, hablando de obediencia, no, sí, pues la mayoría tiene por costumbre ser desobedientes, ¿verdad? Porque no nos gustan hacer las cosas bien, o decimos que nosotros estamos bien cuando realmente estamos mal. Un ser humano no es autónomo, simplemente está bajo la voluntad del Espíritu Santo de nuestro Dios eterno, porque si pongamos un ejemplo, nosotros estamos aquí, si no fuera la voluntad de Dios, nosotros ya hubiéramos partido, nosotros nos hubiera pasado algo, pero la voluntad de Dios fue tenernos aquí. Amén. Entonces tenemos que hacer la voluntad, y que si en algún momento, si ya sabemos lo que tenemos que hacer los sábados, o que tenemos que venir a compartir el mensaje, y antes de levantarnos el enemigo empieza a meter controversia en nuestra cabeza de, ay, no te levantes, y que estoy cansada, o no quiero ir, así, es porque el enemigo no quiere que realmente sirvas a Dios, porque el enemigo quiere estar ahí poniéndose de tropiezo para que no se haga la voluntad de Dios. Pero hay que decirle como Jesús, ¿verdad? Quítate, Satanás, que me eres tropiezo, para que realmente se haga la voluntad del Señor y estar bajo el divino escudo de nuestro Señor, reprendiendo en todo momento con la autoridad que el Señor nos dio, y pues aprender a, así como usted dice, los testimonios, ¿no? Amén. Ver a las demás personas, no para juzgarlos o para criticarlos, simplemente para darnos cuenta de cómo es la diferencia de vidas entre las personas, entre quienes conocen de Dios, quienes aprenden a escuchar de Dios, quienes sí saben o quienes se hacen nada más de oído sordo
porque tienen el conocimiento, mas no lo hacen, pues Dios sí en algún momento no los va a demandar. Va a decir, yo te di el conocimiento, tú conociste, pero fuiste rebelde y quisiste hacer tu voluntad. Porque a veces por la propia voluntad y el egoísmo, la falta de conocimiento o por la desobediencia de un ser humano empiezan a venir las derrotas, las dificultades, los problemas, y empezamos, ahora sí, nos acordamos y alzamos la voz y los ojos al cielo, diciendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque si se supone que yo estoy haciendo las cosas bien, aunque realmente no te das cuenta que te estás apartando o que estás haciendo algo mal. Y el Señor dice, no estás haciendo las cosas bien y lo que te está pasando no es mi culpa, sino la tuya por las decisiones que tú tomas. Tienes que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Y ayer más o menos estaba yo checando mis redes sociales. Tengo un grupo en donde comparten información, comparten textos, comparten citas, algún mensaje, algún video, para llenarnos en el Espíritu de Dios. Y llegó una imagen que la verdad sí me puso a pensar, porque decía, no le pidas a Dios que guíe tu camino o que te use si tú no estás dispuesto a mover los pies y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque si Dios dice, vas a hacer esto, y tú dices, ay, no, es que, pues yo para qué voy a ir, y te empiezas a poner pretextos, pues no sirve de nada, ¿verdad? Hay que aprender también a depender de Dios, a caminar conforme y estar dispuestos como un títere, que Dios nos use, ¿verdad?, para que haga su obra y termine su ministerio en nosotros. Amén, amén, así es, gloria a Dios, es cierto, todo eso es muy cierto. O sea, Jesús realmente sí le dijo a Satanás, apártate. Y ahí vemos que Jesús realmente mostró, ¿verdad?, tener autoridad sobre Satanás, porque cuando dijo, apártate de mí, Satanás, ¿qué hizo? Obedeció y se fue. Obedeció. ¿Sí? Y también es cierto, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, si le pedimos a Dios que nos use, pues debemos estar dispuestos a ser usados. Si le decimos, Dios, transforme, pues tenemos que estar dispuestos a ser transformados, porque luego dicen, no, pues es que yo sí voy a dejar esto, pero esto no. Pero esto no, tener prioridades. O poco a como poco, que no. Dios lo hace perfecto, y si Dios, ¿verdad?, nos quiere moldear, pues debemos entender que Él lo hace de la mejor manera posible y que todo es para nuestro bien. Así es. Hermano. Sí, estaba pensando, analizando sobre esto de la autoridad. Una pregunta que a lo mejor nos hacemos escuchando este tema: ¿cómo obtengo la autoridad de parte de Dios? Pues sabemos que el mundo, la principal fuente de este mundo es la rebeldía, el pecado. Pero la principal fuente de la vida de un cristiano tiene que ser la obediencia a Dios. Entonces, de esta forma podemos, porque la autoridad sí es cierto, Dios nos la da, Dios la transmite a nosotros, pero ¿cómo la obtenemos en nuestras vidas? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? Pues lo principal que tienes que hacer es que tú te sujetes a la autoridad de Dios. ¿Cómo voy a querer yo tener autoridad sobre una enfermedad, sobre un problema, sobre orar por otras personas y que sanen, sobre liberar demonios, sobre pasar las pruebas, las luchas, las adversidades? ¿Cómo voy a tener yo esa autoridad si yo primero no me sujeto a Dios? Amén. Si yo primero no me sujeto a la autoridad que Dios quiere para mi vida, si yo primero no me sujeto a lo que Dios quiere que yo haga, si yo primero no me sujeto a la voluntad de Dios. Porque es cierto, de la autoridad, que si Dios nos dice, tienes que hacer esto, Dios me está dando la orden con autoridad de que tengo que hacer esto. Y como decía nuestra hermana Leslie, a veces nosotros mismos nos ponemos pretextos. Si Dios te dice, tienes que ir a predicar a tal lado, y tú vas a decirle, no, Señor, está muy lejos, tengo que gastar doble pasaje, no, estoy muy cansado, tanto trabajo en la semana. Si tú mismo te empiezas a poner esos pretextos, tú te vas apartando de Dios, ya no estás cumpliendo la autoridad, la voluntad que Dios ha puesto sobre tu vida. Entonces, obviamente,
Cuando tú quieras que venga la enfermedad y quieras sobrepasar esa enfermedad y quieras decirle en el nombre de Jesús se va esta enfermedad, va a ser difícil porque tú no estás sujetado a la autoridad de Dios. Entonces, cristianos, el deber de nosotros como cristianos, antes de querer tener autoridad nosotros mismos, es sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Es sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la única forma por la cual esa autoridad va a ser transmitida hacia nosotros, para que entonces sí, yo hice lo que Dios me dijo, yo hice lo que Dios me ha mandado, yo me sujeté a la voluntad de Dios, me sujeté a la autoridad de Dios, entonces sí, cuando venga la prueba, la lucha, la adversidad, en vez de ver la dificultad de ese problema, voy a decir, con la autoridad que tu Padre me has dado, con esa autoridad es que hoy puedo obtener la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén, así es, gloria al Señor. Sí, por eso les comentaba hace un momento, ¿no? Que hay una autoridad que es la autoridad delegada, que es la que Dios nos da desde un principio, ¿verdad? Porque así está establecido en la palabra del Señor, cuando Dios le da la autoridad a Jesucristo y Jesucristo a su vez la transmite a sus discípulos. En esta ocasión nosotros somos los discípulos y Él nos transmite esa autoridad. Ya la tenemos una autoridad delegada, Él nos la está dando, pero también debemos de tener una autoridad ganada. Cuando las cosas no funcionan es porque no nos hemos ganado esa autoridad, porque queremos todo gratis, sin esforzarnos, sin que nos cueste nada. Por eso decía yo como ejemplo hace un momento que un soldado pues tiene que ir a su adiestramiento, ¿no? Tiene que esforzarse, tiene que entrenarse. Así el guerrero del ejército de Jehová pues también tiene que prepararse en la cuestión espiritual para poder estar preparado, para tener esa autoridad, para tener ese poder en contra de las acechanzas del diablo, en contra de esos demonios, ¿sí? Entonces tenemos que ganarnos, ¿verdad? Esa autoridad, ese poder que Dios quiere darnos. El poder es la unción de Dios y Dios tiene una unción fresca y nueva para todos nosotros, pero muchas veces no sabemos tomarla. Él nos la da, pero tenemos que aprender a tomar esa unción, ese poder de Dios. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pues precisamente a través de la obediencia, porque la obediencia trae bendiciones, ¿sí? La obediencia, ¿verdad? Nos va a ir abriendo caminos de parte de Dios, es el que abre caminos, el que abre puertas de bendición, y el ser obedientes, pues Dios nos va a ir premiando, ¿sí? Y nos va a ir dando más, así es, la recompensa va a llegar, y cada día nos va a dar más, ¿sí? Y si ve que nosotros somos capaces de poder manejar con lo que Él nos está dando, pues nos va a dar algo más grande, ¿sí? Cada día más grande, y va a usar nuestra vida, ¿verdad? Con poder y gloria. Pero sí es necesario que nosotros hagamos, ¿sí? Pues lo que muchos han dejado de hacer. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer el cristiano hoy en día? Orar, ayunar, leer la Biblia, congregarse y cantar cánticos a Jehová. Esa es la comunión que todo cristiano debe de tener para con Dios. Y es en la comunión con Dios, ¿sí? Sobre todo en la oración, donde sabemos que radica el poder del cristiano. Porque muchas veces decimos, es que el poder del cristiano radica en la oración. Sí, pero no oras, ¿sí? No, hermano, ore por mí, sí, pero tú también puedes orar. Hay hermanos que se atribulan con cualquier cosita, hermano, ore por mí, hermano, ore, sí, vamos a orar. Hermano, ore por mí, pero no oran, ellos no oran, no se esfuerzan, no hacen nada, ¿sí? Ni siquiera para cambiar lo malo que tal vez pudiesen estar haciendo en ese momento. No quieren cambiar su estilo de vida, ¿sí? No quieren cambiar sus malos hábitos. No se quieren vestir del nuevo hombre, como dice la escritura en Efesios. Sí, la Biblia es bien clara porque nos habla de todo, ¿sí? Y para todo. Entonces la Biblia dice claramente, ¿verdad? Que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según, dice, la justicia y la santidad de la verdad. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Pero antes de eso dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Dice en Efesios, si mal no recuerdo, dice, a ver, permíteme tantito. Ajá. Efesios 4, 23, aquí está. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. Ya no debemos pensar igual que antes. Sobre todo los que anduvimos en el mundo. Si nuestro pensamiento era perverso, malicioso, si andábamos viendo nada más a quién perjudicar,
Si Leslie dejó el teléfono aquí y se descuidó o se fue, se le olvidó y ya me lo voy a embolsar porque pues para que se lo olvida, ahora es mío. Es un pensamiento malicioso de perjudicar. A lo mejor ni es de ella, a lo mejor es de su mamá y su mamá se lo prestó para estar en comunicación. Entonces yo ya no puedo tener un pensamiento malicioso, yo tengo que ser justo y actuar con justo juicio. Entonces yo tengo que hacerlo ahora, a lo mejor lo voy a tomar y le voy a hablar a lo mejor a su casa o a su familiar. Yo tengo el teléfono que traía Leslie, Leslie lo dejó, cuando lo quiera, con todo gusto se lo entrego. Eso es actuar con justo juicio, ya no actuar de una manera ventajosa, ladrones, estafadores, ¿verdad? Abusando de la confianza que se le brinda a uno, ¿sí? Entonces ya tenemos que ir pensando de una manera diferente para poder entrar en el reino de Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Pero antes, en el versículo 22 dice algo bien importantísimo, en cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Muchas veces hay cristianos y cristianas, o cristinos y cristinas, ¿sí? Que no se quieren despojar del viejo hombre, del viejo molde, ¿sí? Quieren seguir igual, quieren andar con un pie en el cristianismo y con un pie en el mundial, ¿sí? Un día en la pachanga y otro día en la iglesia. Un día en la inmundicia y otro día en la santidad. Van a la iglesia, se ponen el traje de santidad, salen del culto, llegan a su casa, se quitan el traje de santidad, lo cuelgan, bajan el traje de inmundicia, se lo ponen y así andan toda la semana. ¿Sí? Un día frío, un día caliente. Exactamente, un día frío, un día caliente, un día tibio. Pero los tibios, dice la palabra, los vomitaré de mi boca. Entonces dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Si hablamos de engaño, hablamos de mentira, ¿quién está gobernando ahí, Israel? El diablo. El diablo, amén. ¿Sí? Por eso dice, y renovaos del espíritu de vuestra mente. O sea, ya no te dejes engañar. Renueva tu manera de pensar, Leslie. Renueva tu manera de pensar, Víctor. Renueva tu manera de pensar, Israel. ¿Por qué? Dice, es mejor ese, y vestidos del nuevo hombre. Somos cristianos. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que dice aquí, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que mostrar que verdaderamente hemos vuelto a nacer. Yo el martes hablaba acerca de eso, hice una transmisión en vivo a través de Jesucristo es Noticia, ¿sí? Porque desde el lunes yo traía esa palabra y estaba haciendo rema en mi mente y la traía, y Dios me hablaba de esa palabra, es necesario volver a nacer, es necesario volver a nacer, es necesario, y decimos que cuando estamos en Cristo, no, pues yo ya volví a nacer. ¿Estás seguro que has vuelto a nacer? Porque para volver a nacer es como cuando la gallina, ¿verdad? Tiene a los huevos, ¿sí? Y los está empollando y los tiene bajo sus alas, bajo su cuerpo, ¿verdad? Y ahí están los huevos. ¿Sí? Pero se tiene que romper el molde, se tiene que romper el cascarón para poder nacer. Entonces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que volver a nacer. Y si volvemos a nacer, tenemos una nueva vida, conforme dice la palabra. Una nueva vida en Cristo Jesús. Y si tengo una nueva vida, entonces tengo que hacer lo que dice Efesios, renovar mi mente. No puedo pensar igual que antes. No puedo decir, es que el que no tranza, no avanza. ¿Verdad? Pensamientos mundanos. ¿Sí? De que yo le brinco primero y yo me lo gané y es mío, yo me lo encontré. No. Tenemos que ser justos. Aunque nos digan tontos. Pero que tenemos que actuar con justo juicio. Porque la recompensa, dice Israel, ¿sí? La vamos a obtener. Y la recompensa de parte de Dios es grande. Nosotros ya no ambicionamos tener una recompensa aquí en lo material. Nuestra recompensa es más grande en la patria celestial. ¿Sí? Pero para eso tenemos que hacer esto. ¿Sí? Y entonces cuando Dios ve que hay una transformación en nosotros, pues nos va a dar autoridad, nos va a dar poder. Cuando nosotros lo obtenemos, bueno, ya lo obtuvimos, bueno, ahora no lo voy a guardar, lo voy a trabajar, lo voy a manejar para poder estar diestro. Para cuando venga el ataque del enemigo, yo ya sé cómo utilizar mi arma espiritual. ¿Sí?
y me voy a levantar en fe y me voy a levantar en victoria, porque escrito está, ¿sí? Que el que está en Cristo es más que victorioso. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No somos victoriosos nada más, somos más que victoriosos. ¿Sí? Bendito sea el Señor que nos da ese poder, que nos da esa autoridad, pero a veces la iglesia nos dormimos, estamos durmiendo y nos está golpeando el enemigo. Ay, ya no, y ya me noqueaste y no me quiero levantar y sigo durmiendo, ¿no? Cuando en lugar de que veo que si me quiere golpear, pues vamos a tratar de esquivar el golpe, me voy a hacer a un lado, me voy a levantar, ¿sí? Y tengo que ver que el enemigo esté bajo mis pies, porque Jesucristo lo puso bajo mis pies. No tiene que ser al revés, no tengo por qué estar yo bajo los pies del enemigo, porque el que recibió el poder para echar fuera demonios fui yo. Fuiste tú, Leli. Fuiste tú, Israel. Nosotros te recibimos el poder para echar fuera demonios. Por lo tanto, nosotros no podemos estar bajo los pies del enemigo. No podemos estar siempre bajo los pies del chacla. Bueno, nunca. Nosotros tenemos que estar por encima. Porque nosotros somos los que recibimos autoridad. Recibimos esa potestad, ese poder de parte del Dios viviente, del Eterno, del Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ello habita. Y eso es lo que nosotros venimos a transmitir hoy en día, en este día maravilloso, en esta preciosa mañana. Les venimos a transmitir que todos ustedes, si quieren, pueden tomar la autoridad de parte de Dios, pero esa autoridad también tienen que ganarla. No solamente conformarse con la autoridad delegada, sino tener una autoridad ganada, ¿sí? Los discípulos de Jesús como que se estaban conformando, por eso no pudieron echar fuera a los demonios. Tenían la autoridad delegada, pero les faltaba la autoridad ganada. Y es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y cada día que el enemigo mande a sus soldados, por muchos que sean, nosotros nos vamos a levantar en victoria. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está aquí en el mundo. Bendito sea el Señor. Creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta, cumplir con la autoridad ganada, como bien su nombre lo dice, ganarla. ¿Por qué? Porque es muy difícil en la vida del cristiano cuando ya conoces lo bueno y te alejas aún así. Decides apartarte, llega el desánimo y dices, no, aquellos famosos tiempos que dicen, me voy a dar un tiempo, me voy a dar unas vacaciones. Entonces no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque conociendo lo bueno, te estás apartando, te estás inclinando hacia lo malo. Y es más difícil estar ahí y después querer volver otra vez a la senda del cristiano. Te va a costar mucho trabajo. Por eso te invito que si tú ya permaneces hoy en día en el camino de Dios, que no te alejes, no te apartes, porque si te apartas, créeme que te va a costar mucho regresar y no tenemos la vida comprada, no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo para después decir, voy a volver al camino de Dios. Así que si tú te mantienes caminando con el Señor, así mantente, porque si no, después te va a costar mucho trabajo, vas a probar las cosas otra vez del mundo, vas a regresar a las prácticas que tú realizabas y entonces sí, se te va a dificultar tener otra vez el encuentro con Dios. Entonces mantente en esa línea del camino de Dios y aquellas personas que aún no conocen la verdad, aquellas personas que no les ha llegado el mensaje de salvación, si hoy en esta mañana tú nos estás escuchando, de todo corazón te invitamos a que aceptes a Jesús en tu corazón y a que camines con Él. Como dice la palabra, como lo decía el hermano, el pastor, dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Si tú en este momento es lo que nos cuesta trabajo, tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no nos queremos apartar del pecado, porque no queremos decir hasta aquí, porque nos cuesta dejar aquello que nos perjudica, las amistades, todo aquello que te ofrece el mundo. Entonces es lo que más trabajo te cuesta, dejar esas tentaciones, esas luchas, esas pruebas. ¿Por qué? Porque entonces sí es tomar una decisión y sabes que esa decisión no se puede remediar. Esa decisión que tú tomas es la decisión con la cual tú vas a decidir caminar con Jesús.
Y es por eso que se nos hace difícil tener ese cambio en nuestras vidas, de cambiar a ser cristianos. Pero si no conoces la verdad, si te has alejado de Dios, si sigues en pecado, hoy es el día donde tú puedes acercarte una vez más con Jesús, tener ese encuentro con Él, pedirle perdón con todo tu corazón, humillarte a Él, un corazón contrito y humillado, dice el Señor, que Dios es el corazón que Él valora, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de verdad. Dios te va a perdonar, Dios te recibe con los brazos abiertos y Dios quiere que mantengas esa comunión con Él. Así que te invito a que te apartes del pecado, te invito a que te alejes de aquellas cosas que te alejan de Dios y te acerques a hacer su voluntad. Amén, amén, gloria a Dios. Leslie. Bueno, pues sí, como anteriormente pues comenta nuestro hermano Israel, hay personas que nos escuchan y tal vez ya tienen el conocimiento, tal vez estés pasando por alguna prueba, alguna lucha, pero ha sido la voluntad el día de hoy compartirte este mensaje y recordarte que eres hijo de Dios, que eres una hermosa creación y que tienes a tu favor todo lo que allá afuera no te dan. Allá afuera lo que te muestran es pintado, son cosas que van y vienen y que en algún momento determinado todo se va a terminar. Pero Dios te está poniendo cosas hermosas y que si tú conoces y te estás dando por rendirte, de decir es que Dios no me escucha o no sé por qué me está pasando esto, y haber escuchado este mensaje que Dios puso para compartirte, es para que te levantes, recuerdes que tú vas a tener una victoria más grande del problema o la circunstancia que estés pasando. Dios te está dando a conocer, por si no lo sabías, o a recordarte, por si lo habías olvidado, que tienes un poder que te va a restaurar en cada momento. Solo ten fe, esa disposición de servir a Dios para que Dios pueda brindarte ese poder y tú puedas echar fuera todo lo que te esté estorbando. Porque el enemigo ahorita está atacando y atacando, el tiempo se acerca, Dios va a venir por su iglesia, pero dentro de su voluntad no es de que te pierdas, simplemente que escuches, que tomes este consejo, que aprendas a pedir perdón, porque Dios te va a dar la victoria y quiere que te levantes. Tú eres un guerrero de nuestro Dios Altísimo, todos conformamos el ejército de Dios y estamos para guerrear. No estamos solos, estamos revestidos con la cobertura del Santísimo. Los ángeles están con nosotros, simplemente hay que abrir nuestros ojos más allá de la visión terrenal y darnos cuenta de que no estamos solos y de que si hay personas que ya te tratan mal o cualquier cosa, no des la misma paga, no, porque Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios te amó y Dios perdona tus pecados, así perdona también a tu prójimo que en alguna vez te ha hecho algo, porque Dios tiene grandes cosas para ti y recuerda que tienes el poder del Espíritu Santo siempre y cuando tú aprendas a escuchar y estés dispuesto a lo que Dios tenga en tu vida. Si en esta hora no conoces de la palabra de Dios o es la primera vez que estás escuchando, pero que estás pasando por algo, por alguna prueba y estás angustiado por cualquier cosa, tal vez por el tiempo que ahorita estamos pasando, que es algo cruel, viéndolo terrenalmente, no nada más lo mires en lo terrenal, simplemente míralo como una bendición, porque dice Dios en su palabra, le está hablando a su pueblo, le está hablando a esas personas, dice gente hipócrita que conoce y sabe identificar las estaciones por medio de cómo se ve el cielo, las estrellas, las nubes o la luna, de decir, no, pues tiene areolas la luna, no, pues mañana va a haber
lluvia, mañana va a estar nublado, mañana va a estar así. ¿Cómo es que conoces todo eso y no aprendes a conocer la palabra de Dios y que los tiempos que ahorita estamos viviendo es de dolor, como dice la palabra? Son los dolores, porque de ahí en adelante, si aprendas a estar delante bien de la presencia de Dios, la venida viene. No nada más lo veamos por lo terrenal, sino por parte espiritual, y de que Dios el día de hoy está compartiendo este mensaje para que tú escuches y que renueves tus votos, renueves tu vida, que pidas perdón por tus pecados y que pidas al Señor te dé el poder y la autoridad como su hijo que eres para poder confrontar cualquier situación por la que ahorita estés pasando. Dios te va a dar la victoria, y en el amor de Cristo aprender a doblar rodillas para que todos así juntos, hermano, orar por aquellas personas que día a día y nos siguen en la transmisión para escuchar los mensajes del Señor, y así mandarles bendición y que Dios siga obrando en la vida, porque sé que Dios está sembrando semillitas en muchas partes en donde nos escuchan. Amén, así es. Pues esperamos, ¿verdad?, que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes, que realmente les edifique en su vida espiritual, porque es lo que nosotros deseamos de todo corazón. Y pues bueno, no nos despedimos, porque si Dios nos lo permite, antes de que venga Cristo, aquí estaremos la próxima semana compartiendo para ustedes el pan de vida, y les invitamos a que sigan, ¿sí?, en este canal de noticias. Notimex PR es noticia, ¿sí?, en esta plataforma tan importante, y porque dentro de la programación pues vamos a continuar con la transmisión del programa Jóvenes para Cristo, donde también pues aquí va a estar participando nuestra hermana Leslie Almora y nuestro hermano Israel Torres, que también, ¿verdad?, pues se han preparado para compartir algo diferente, ¿verdad? Ellos van a empezar el día de hoy con un programa cristiano juvenil, y pues esperemos, ¿verdad?, que sea de gran bendición, y que al igual, ¿verdad?, ustedes le permitan entrar hasta sus hogares, y sobre todo que abran la puerta de su corazón. Pues aquí estaremos, ¿verdad?, si Dios nos lo permite, y pues que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Shalom.